Benvingudes, Virtu y Dialatu. Buen día. Buenos días. Voy a lanzar, ya antes que os presentaros, una pregunta que nos han enviado desde Málaga. ¿Cuál es el origen de la práctica de la mutilación? ¿Dónde pensáis? Porque ¿esto de dónde surge? En África. En la cultura africana. Sí, la cultura africana. Aminata, acércate. Claro. Sí, es que el tema de la... No, ponte aquí en medio. El tema del origen, hay meumas que han visto que estaban mutiladas, entonces son de ciclos y ciclos, no se sabe exactamente dónde proviene, y la mutilación se practica más en África, pero no solo en África. Hay Oriente Medio, en América Latina como Colombia, hay unas etnias como Embara, ahí se practica en muchos sitios, pero donde hay más prevalencia es en África. Muchas gracias, Aminata. Como veis, Aminata es una gran experta y, claro, desde Málaga nos habían lanzado una pregunta complicada. Bueno, comentarnos, Virtu, ¿tú llevas, cuánto tiempo llevas aquí, en España? Llevo en Valencia hace un año. Claro, es que nos ha sorprendido que la capacidad que has aprendido, que no tenemos ahora a Meman porque para traducir, sino que te lanzas tú a hablar. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia de vida respecto a la mutilación? Y la mutilación genital es muy peligroso para las mujeres. Puede dar muchas enfermedades como hemorragia, infecciones, y las mujeres que han sido las víctimas de la mutilación genital, puede haber muchas dificultades del parto. Y esto que estás formándote en el proyecto de formación de Farmamundi con la red Aminata, ¿qué te ha aportado, qué te ha sorprendido más en esta formación? Porque cuando tú viniste aquí no sabías lo de la mutilación, pensás que era una cosa normal, ¿no? Sí, cuando vengo aquí no sabe nada de estas cosas. Creo que es muy bueno antes, pero ahora yo sé muchas cosas que la mutilación genital no es buena para las mujeres y las niñas también. ¿Y qué dice tu familia? Cuando hablas con ellos y les cuentas lo que tú vas descubriendo, que entienden lo que les dices, ¿es difícil? ¿Cómo avanza eso? Es muy difícil, pero dice que es cultural. ¿Y cómo ha sido el cambio de cultura cuando llegasteis a España? ¿Os impactó mucho el cambio de vida? Sí, mucho. Cambio mucho. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste a España? ¿La gente o cómo se trataban entre ellos? Sí, la gente, bueno, la gente, hay muchas solitud aquí. Sí, Sí. No somos muy sociables, ¿no? Pero en África, en mi país, hay mucha sociabilidad ahí. Sí, es que Y Dialatu, ¿y tú de cuánto tiempo llevas aquí? 7 años. 7 años, vale. Sí. ¿Tienes también familia? ¿Aquí tienes familia, hijos, hijas? Sí, tengo familia aquí. Vale. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 3. 3. Sí. Muy bien. ¿Dónde vivís cada una? ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en Orioles. ¿Y tú? Patres. En Patrais, muy Sí, bien. Patrais. O sea que estáis ya directamente en la Comunidad Valenciana. Diana, ¿qué te dice tu familia? Acércate. ¿Qué te dice la familia cuando hablas con ellos? ¿Qué te dice tu familia? De la mutilación. Sí, yo te he dicho, deja esa cosa de mutilación siguiente porque tiene los problemas. Claro. Sí, y tienen las consecuencias cuando casado en matrimonio, muchas cosas. Complicado. Sí. Muy bien.
¿Piensas que es útil la formación que estáis teniendo con Farmamundi y con la red Aminata? ¿Os da os aporta esa formación conocimientos? Sí. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que más has descubierto gracias a la formación? Gracias a la información yo conozco muchas cosas y también yo te daré una mensaje a mi amiga de mi país. ¿Ah, sí? Porque ahí no conozco esa cosa. Muy bien. ¿Y crees que se puede hacer alguna asociación o algo en Mali del tema? ¿Pensáis que se podría crear alguna asociación? Sí, en el futuro. Sí. Gracias a la red Aminata y Farmamundi hemos comprendiendo muchas cosas sobre la mutilación genital. Muy bien. Bueno, pues ¿queréis añadir algo más? ¿Queréis algo más que queréis decir? Porque habéis hecho un curso de radio, entonces yo antes os he dicho, pensar algo que queréis decir, algo, aprovechar ahora. Sí, yo quiero... Acércate, que no sé. Yo quiero decirlo a mi mujer de mi país para dejar mutilación genital, para cortar esa cosa muy mal y tener consecuencia ese problema. Y los niños para sufrimiento, eso no es importancia. Muy bien. ¿Tú quieres añadir algo? Sí. Yo quiero decir a las mujeres de mi país que la mutilación genital no aporta ningún beneficio, sí. A las mujeres, solo malo. Pues muchas gracias a las dos y a todos los que han intervenido. Finalizamos aquí el programa de hoy, dedicado íntegramente a mujeres africanas valientes y bueno, pues hemos aprendido también mucho de vosotras, de vuestra fortaleza, de vuestra valentía de dar la cara, de consultar y de informar a otras personas. Muchas gracias por venir y os enviaremos el vídeo de la grabación de todos. Nada más, esperamos que os haya sido interesante. Es un programa especial en colaboración con Farmamundi y bueno, pues seguimos el jueves próximo. Tendremos nuevas personas, nuevos equipos de asociaciones. Muchas gracias también a ti. Muchísimas gracias, siempre un placer. María. Y nada más, hasta el jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. On our back.